9 de la mañana con 12 minutos. ¿Qué les parece si saludamos de inmediato a quienes ya están conectados con nosotros para poder conversar respecto a los temas de actualidad? Ya están en pantalla quienes nos siguen por el 50.2. Nos acompaña Macarena Cox, directora de comunicaciones de Fundación Pivotes. ¿Cómo estás, Macarena? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Macarena, por estar acá con nosotros, lo mismo que al secretario general del Partido por la Democracia, José Toro Kemp. ¿Cómo estás, José? También gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Un gusto saludarte, Macarena. Bueno, entremos en materia de inmediato y particularmente con lo que tiene que ver con el levantamiento del secreto bancario que se tomó la agenda también durante estos últimos días y ha tenido puntos de vista y planteamientos de diferentes sectores. De hecho, el presidente Gabriel Boric, sin ir más lejos, emplazó a la oposición respecto al levantamiento del secreto bancario, a sincerar motivos que expliquen por qué en definitiva no se ha sacado adelante una materia de estas características. El mandatario apremió a avanzar en la aprobación de ello, dijo el tema del secreto bancario es tremendamente importante, ya se ha insistido hasta el cansancio, pero hay sectores que se oponen en el Parlamento y exhortó que expliquen por qué se oponen a este levantamiento que es fundamental en materia de inteligencia económica para perseguir la ruta del dinero que sustenta a las bandas del crimen organizado, parte de lo señalado por el mandatario. La alcaldesa de Providencia, además, Evelyn Matei, también tuvo conceptos al respecto y particularmente a las condiciones que deberían haber para apoyar un levantamiento del secreto bancario. En ese sentido, la alcaldesa y presidencial de la oposición señaló que naturalmente que estamos dispuestos, pero con algunas condiciones. Y se preguntó, ¿ustedes se recuerdan cuando estaban todos felices porque el Servicio de Impuestos Internos estaba investigando el financiamiento ilegal de la política, pero solamente le afectaba a la derecha? Y con Soquimich empezaron a salir involucrados que eran de izquierda. Y se recuerda, continuó, que en un par de días removieron al entonces director de Impuestos Internos, Michel Llorrat. Entonces, claro, nosotros estamos dispuestos a levantar el secreto, pero no se lo vamos a dar a un director de esta entidad que puede hacer lo que quiere y que si no hace lo que le gusta al gobierno lo remueven. Parte de los conceptos de Matei que queremos también empezar a revisar en estos momentos. Además, recién tuvimos una entrevista en Línea 1 con el ministro Álvaro Elizalde, donde también entró en esta temática. Él apuntó a que obviamente es una buena herramienta para seguir la ruta del dinero y además dio cuenta de que es importante también ir viendo cómo se impulsa una agenda para actualizar la institucionalidad. Parte de lo que tenemos en los antecedentes, pero les dejo la palabra a ustedes para poder entrar ya en materia. Macarena, me quedo contigo. Sí, yo creo que lo que la clase política debe responder en toda esta guerra de declaraciones es cómo podemos acotar algo que sirva para investigar, pero que no pueda ser usado como arma de presión política. Yo creo que hay que ser súper cautelosos cuando se trata de liberar el secreto bancario, porque hay que discutirlo con profundidad, hay que ver la evidencia. Evelyn Matei tenía un punto que hay que considerar, porque cuando uno crea una ley o una política pública, lo debe hacer pensando en la sociedad en su conjunto y no en beneficiar a ciertos sectores políticos ni al gobierno de turno. Hoy cualquier investigación de la Fiscalía que quiera en el fondo llevar que quiera pasar a llevar ciertos derechos de privacidad requieren de una sentencia judicial. Pero acá lo que se está proponiendo, que es donde tenemos que tener ojo, es que en el fondo lo puede hacer un funcionario público sin mayores controles, y eso es complejo. Lo que decías tú del caso de la destitución de Michel Llorrat, acuérdense sí, que él fue destituido durante el gobierno de Michelle Bachelet en medio de todos estos escándalos de corrupción entre la política y el mundo empresarial. Y en ese minuto a él se le estaba criticando por la lentitud de las investigaciones de los casos de financiación irregular de las actividades políticas. Y todo esto ocurrió en un contexto de presión pública y cuestionamiento sobre la independencia y la efectividad real que tenía el Servicio de Impuestos Internos en estos casos. Entonces, claro, cuando se presentan ciertas dudas respecto a la transparencia de nuestras instituciones, que podrían terminar en el fondo siendo manipulados políticamente, sí, se generan estas discrepancias que deben ser conversadas y analizadas antes de aprobar un proyecto de ley, porque recordemos que el director del Servicio de Impuestos Internos es de confianza del presidente. Exacto. Entonces, ¿quién asegura que el cargo no se use políticamente? Entonces, cuando hablamos de un gobierno corporativo, como decía Evelyn Matei, hablamos también de la necesidad de modernizar el Estado para que esté en función de las personas y no del gobierno de turno, y no del que sea. Porque al final, lo que nosotros debemos garantizar es que exista imparcialidad en las fiscalizaciones y que no en el fondo sean dirigidas únicamente contra la oposición del momento. Entonces, claro, en el caso del levantamiento del secreto bancario,
Yo creo que debe ser una medida que tenemos que considerar cuidadosamente y aplicándola solo en casos excepcionales y bien justificados, por ejemplo, como el caso de lavado de activos, los casos de fraude. Pero por otra parte, actualmente las instituciones financieras, que eran otro de los ejemplos que se estaban tomando, ellas ya deben informar al Servicio de Impuestos Internos sobre las grandes transferencias que hacen. Entonces, también hay que cuestionarse si existe una real necesidad de levantar el secreto bancario en otros contextos, como por ejemplo el de las transparencias entre las empresas, etcétera. Yo creo que acá lo más importante es equilibrar la transparencia con la protección de los ciudadanos, pero también con la confianza en el sistema financiero. José, voy contigo ahora también para entrar en tu apreciación particularmente de esta temática y además hacer mención a los aspectos que nos dejaba entrever Macarena también en su intervención, en torno a estas condiciones también que alude Evelyn Matei a la hora de pensar en resguardar efectivamente los temas de transparencia, pero además no sé cuán complejo puede ser de que se genere una instancia o un contexto donde esté libre de lo que se pueda plantear en cada una de las administraciones, independiente de quién esté en la moneda. José, me quedo contigo. Yo no comparto la crítica que se le hace a las instituciones. Creo que cuando uno es candidato presidencial y lo que quiere es cuidar la República en un espacio en el que estamos todos, uno debe cuidar todas las instituciones del Estado. Desde la vuelta a la democracia hemos tenido gobiernos de diferentes sectores políticos, de mi sector y de la derecha también, gobernó el presidente Sebastián Piñera, y todos somos parte de la responsabilidad institucional. Por lo tanto, yo creo que decir o suponer que cualquier funcionario público del Estado, cualquier director, más allá de quien lo haya nombrado, va a utilizar políticamente este instrumento, me parece que es un exceso y que no ayuda a cuidar la República. Ahora, no obstante eso, sí creo que por supuesto, uno puede mejorar todas las instituciones y modernizarlas, y si es necesario para eso gobiernos corporativos que permitan generar mayor eficiencia y eficacia en lo que busca cumplir el Servicio de Impuestos Internos, me parece adecuado. Pero levantar el secreto bancario hoy día es una necesidad para combatir la delincuencia, ¿no? Y eso es algo que permanentemente Chile Vamos y la derecha se ha negado. Uno podrá colocarle ciertas restricciones o tener la autorización de un determinado ministro de la Corte de Apelaciones respectiva. En fin, podremos buscar una fórmula, pero lo que todo el sistema está de acuerdo en que el levantamiento del secreto bancario es fundamental para perseguir al delito. Hoy día las obligaciones por parte de los bancos y de la unidad de análisis financiero, entiendo, de denunciar los montos que ingresan a las cuentas corrientes, tiene que ver con el orden de 5 o 6 millones de pesos, incluido las notarías que se pagan en efectivo. Por lo tanto, hay que rastrear el dinero. Y rastrear el dinero implica en algo fundamental con el cual todos funcionamos, que son las cuentas bancarias, que son las tarjetas de débito, y por lo tanto me parece necesario y fundamental. Creo que es una herramienta que hoy día no tiene nuestra legislación. Yo confío en la institución y por lo tanto supongo que cualquiera de ellas sea, ya sea Fiscalía, el Servicio de Impuestos Internos o la Unidad de Análisis Financiero, van a utilizar las herramientas que tienen en el marco estricto de apego a la ley. Y si no, bueno, la propia institucionalidad tendrá que tener los mecanismos de reclamo ante esta situación. Pero me parece que cuestionar toda la institucionalidad y no avanzar en algo tan necesario no nos sirve para perseguir la delincuencia. Y parece una construcción de una falsa ilusión que quienes más bregan por seguridad sean los primeros en oponerse a una medida de esta naturaleza. ¿Es algo ideológico, José? La posición que pareciera ser. Yo creo que esta discusión viene hace mucho tiempo, ¿no? Y pareciera ser que tiene un alto componente ideológico en un falso resguardo de la privacidad y de la propiedad, cosa que a mí me parece como todo derecho humano que tiene que estar, pero que finalmente tiene que haber medidas en que permita a la institucionalidad combatir la delincuencia, ¿no? Uh-huh. Macarena, vuelvo contigo. Hay varios puntos de José. Obviamente te dejo ahí el espacio para ir haciendo los matices pertinentes, pero también entrar en eso último que yo le planteaba, que dentro de la discusión en diferentes temas, pero particularmente también en este caso en el secreto bancario, el aspecto ideológico siempre surge sobre la mesa. Sí, es que yo creo que más que una discusión ideológica es que nadie toca el tema de fondo y se termina utilizando todo esto como una oportunidad para ver cómo en el fondo podemos derribar al oponente.
Yo no diría que la derecha está en contra, yo creo que el llamado que hacen es bien desde el sentido común, porque algo tan delicado no puede quedar bajo discrecionalidad de un cargo de confianza del gobierno de turno. Entonces, yo insisto en que acá lo central es dilucidar cómo podemos acotar algo que sirva para investigar, pero que no pueda ser usado finalmente como un arma de presión política. Y el foco acá debe estar de verdad en la modernización del Estado, porque más que y esto más allá de los dimes y diretes del oficialismo y la oposición, porque al final se generan ciertas preocupaciones respecto a la cercanía de los organismos técnicos al gobierno y especialmente en el contexto del empleo público. Y en el Estado chileno está lleno de designaciones políticas, lo que aumenta el riesgo de que herramientas como el levantamiento del secreto bancario se terminen utilizando indebidamente. Y eso se ha visto en otras cosas. Entonces, al final, este fenómeno compromete la independencia de instituciones que son súper claves para el país y por eso es importante avanzar en otros temas como profesionalizar el empleo público. Alta dirección pública, por ejemplo, a la hora de... Exactamente, con procesos de selección que sean competitivos, que sean transparentes, dejar de llenar cargos técnicos con designaciones de confianza política, porque eso finalmente compromete la eficiencia y la imparcialidad de los servicios públicos. Y por eso el año pasado desde Pivote estuvimos bien al pie del cañón proponiendo el tema de esta iniciativa popular de norma por un Estado sin pituto, que finalmente, bueno, había quedado en el proyecto de constitución. No, obviamente esta constitución no se aprobó, pero tampoco hoy día se ha abordado dentro como un proyecto de ley tan necesario para que todos podamos proteger la institucionalidad de nuestro Estado. José, hablemos también de este último punto que plantea Macarena en torno a la manera en que modernizamos muchos de estos nombramientos y donde efectivamente se podría contemplar la presencia de la alta dirección pública a la hora de definir este tipo de cargos. No sé cómo lo ves tú también en aras de poder reforzar el tema de la ecuanimidad de alguna manera. No, por supuesto que avanzar en un sistema real de alta dirección pública es lo que uno quisiera, ¿no? O quizás tener una escuela de administración pública como en el caso francés, pero suponer que por sí sola la alta dirección pública resuelve y que las personas que llegan a los cargos públicos son independientes y que no tienen una determinada idea política, tampoco es real, ¿no? Todos tienen algún sentido político y una definición política en sus vidas. Lo importante es que en el ejercicio eso funcione, en el ejercicio de la administración pública, cuando sean nombrados, cumplan con ser funcionarios del Estado. Y yo creo que avanzar en un buen sistema de administración pública, de alta dirección pública, es completamente necesario en aquellas funciones en aquellos servicios que tienen esta iniciativa. Me parece que eso debiésemos avanzar en ese camino sin lugar a dudas. Para ir ya también cerrando este tema, Macarena, me quiero quedar también con la agenda actual. Ahí yo mencionaba también parte de lo que decía el ministro Elizalde en torno a poder ir apoyando también la agenda para ir fortaleciendo la institucionalidad, en este caso de delitos. ¿Cómo ves también la posibilidad? Sabemos que lo que tiene que ver con modernización del Estado implica mayor tiempo, mayor discusión y tal vez una agenda más de mediano plazo sin ir más lejos. Pero ¿cómo también vamos compatibilizando ese trabajo con las urgencias que vienen de la mano a la hora de poder investigar estos casos? Eso, además, en un contexto electoral que, querramos o no, va a estar marcando muchas de las discusiones. Sí, bueno, a ver, yo creo que acá hay que dejar que las instituciones funcionen. En el fondo, cuando la Fiscalía entra en acción, obviamente tiene todo el derecho a abrir que se abran desde las cuentas hasta, en el fondo, que todos tienen que poner todos los antecedentes a disposición, y eso yo creo que sí funciona en el país. En el fondo, todos estos avances que nosotros hagamos deben, en el fondo, obviamente, que requieren de una voluntad política para que nosotros creemos proyectos de ley que pueden ser perfectamente a corto plazo, porque al final, en el trabajo prelegislativo, tanto oficialismo como oposición, cuando en el fondo están persiguiendo en el fondo un mismo fin, perfectamente pueden llegar a acuerdo en el corto plazo. Un proyecto de ley se puede sacar en menos de 6 meses si es que hay voluntad política para hacerlo. Entonces yo creo que efectivamente esto se puede trabajar en el corto plazo, pero también tenemos que obviamente resguardar a nuestro Estado y dejar de seguir avanzando en designaciones a dedo cuando se trata de decisiones que son tan importantes y tan delicadas. Yo creo que hay que dejar que las policías, que la fiscalía, que las instituciones hoy día que tienen esas funciones, el Ministerio Público se haga cargo, pero no empezar a darle un rol tan delicado a un funcionario público que finalmente puede terminar cometiendo errores indebidos.
José, también para ir cerrando el tema, me quedo contigo a la hora de ir viendo lo que efectivamente puede afectar dentro del contexto electoral que tenemos temáticas de este tipo, a la hora también de ir viendo cómo se da en el Parlamento también muchas de estas discusiones. Bueno, yo creo que la seguridad es la principal preocupación de todos los chilenos y las medidas que fortalezcan la seguridad tiene que ver con tener un buen resultado, ¿no? Y me parece que ahí que la ciudadanía tiene que juzgar y saber bien quiénes son los que apoyan el levantamiento del secreto bancario. Y ojo, porque además el proyecto tiene que ver con para tratar de controlar la evasión y la ilusión por parte de las empresas, ¿no? Es que las empresas no están pagando los impuestos que debiesen pagar. Y para eso se le da una herramienta al Servicio de Puestos Internos. Así que yo creo fundamental que podamos avanzar en combatir, en tener más elementos para potenciar la seguridad y sobre todo para evitar la corrupción. 9 de la mañana con 31 minutos, estamos de vuelta acá en nuestro panel del día de hoy en Enlace USACH. Nos acompaña en esta oportunidad el secretario general del Partido por la Democracia, José Toro Kemp, y también está con nosotros la directora de comunicaciones de Fundación Pivotes, Macarena Cox. Cambiamos de tema y nos vamos a temas vinculados a la educación. Esto luego de lo que fue una reunión que tuvieron desde el Magisterio, el Colegio de Profesoras y Profesores, con el Ministerio del Ramo, donde se abordó la temática de la deuda histórica. Se desarrolló durante el día de ayer y efectivamente se tocó el tema de la deuda histórica. Dentro de lo que se planteó por parte del Magisterio y particularmente su presidente Mario Aguilar, luego de la reunión, es un compromiso por parte del ministro Cataldo a tener el proyecto ya en discusión a fines, antes de que finalice este año 2024. El ministro nos ha dicho, comprometió que antes de fin de año va a haber un proyecto de ley discutiéndose en el Parlamento. Ese fue el compromiso que dijo. Aguilar indicó que desde el gremio insistieron que esperaban que esto sea a más tardar agosto para que desde el gremio conozcan primero el proyecto y puedan realizar una consulta al respecto. Le volvimos a ratificar que el procedimiento para nosotros siempre va a pasar por una consulta al profesorado. Todos y todas los que están afectados por la deuda histórica que figuran en ese catastro van a ser consultados por nosotros respecto a la propuesta que el gobierno haga. Parte de lo dicho entonces por Mario Aguilar a la salida entonces de esta conversación en el ministerio. Es parte entonces de lo que queremos empezar a conversar a esta hora. También ir dando cuenta de lo que se planteó por parte del propio ministro Cataldo. Esto lo recoge Bio Chile. Reiteró que la reparación de la deuda histórica es un compromiso del gobierno, el cual fue reafirmado en la reunión que sostuvo el presidente Boric con el gremio a mediados de marzo, y detalló que este año ingresará la iniciativa que contemplará un pago reparatorio para la totalidad de docentes afectados en un plazo que será definido en el mismo proyecto. Parte de lo que ya se está definiendo y que queremos también entrar a discutir a propósito del peso que tiene esta propuesta al estar incorporada dentro de las promesas del gobierno, pero además que no ha estado exenta de críticas a propósito de los montos que implica, la gran cantidad de personas que efectivamente están detrás de esto. Parto con José, en este caso, para ir entrando en esta temática. ¿Cómo los has observado y obviamente cómo también estás atentos a las visiones críticas o a los matices que se puede hacer a propósito de estas definiciones que se están tomando? Mira, me parece, asumiendo que y entendiendo que esto tiene que ver con un compromiso del programa de gobierno, creo que las condiciones son complejas, ¿no? El Estado no tiene todos los recursos que quisiera y que dispusiera para poder satisfacer este cumplimiento de esta promesa presidencial, y además que es sin duda una deuda de la sociedad chilena que tiene con el profesorado. Ahora hay que ver cuál es el contenido del proyecto, cuál es la manera del pago reparatorio, cuál es el alcance en términos de la cantidad de recursos que se van a utilizar para pagar esta deuda. Son aspectos que antes de emitir cualquier tipo de opinión uno debiese saber, ¿no? ¿Cuál es el monto a que llega la cantidad de personas? Yo también entiendo que hay muchos profesores que lamentablemente ya no pudieron obtener este compromiso reparatorio del Estado. Por eso es que habría que ver cuál es la magnitud de este pago y de cuántos ingresos se trata, pero creo que por lo menos que se abra la discusión, cosa que nunca ha ocurrido, es una muy buena señal que se está avanzando en cumplir una promesa presidencial. Sí, muchas veces se alude a cuán responsable es sacar adelante una propuesta de estas características tomando en cuenta el contexto en el que estamos. Ese particularmente yo creo que va a ser el principal apunte que se va a hacer por parte de la oposición, José.
Yo me imagino que sí, ¿no? Algunos la van a categorizar de más irresponsable o menos, o más responsable o menos irresponsable, en fin. Creo que esa es la discusión. Lo importante es saber desde dónde provienen los recursos, si el Estado chileno y el gobierno tenemos los recursos para hacernos cargo de esta deuda, porque lo que sí es una deuda. Es una deuda que el Estado chileno tiene con el profesorado y que por lo tanto tiene que haber algún tipo de pago reparatorio. Que comience la discusión me parece que es una señal adecuada y necesaria para poder discutir en el Parlamento un tema que creo jamás se ha presentado. Macarena, me quedo contigo. Ahí José relevaba la oportunidad o la posibilidad de empezar a discutir esta temática, pero obviamente está detrás el tema del timing, los momentos en que se saca adelante o se trata de impulsar una propuesta de estas características con las implicancias económicas que tiene. Te escucho. Sí, yo creo que la deuda que tiene la sociedad chilena es con los estudiantes y su aprendizaje, porque esta reunión del Colegio de Profesores con el Ministerio de Educación es un ejemplo claro de cómo se han descuidado las prioridades en la educación pública. Yo encuentro que es bien preocupante que a pesar de las promesas del gobierno actual de poner la educación en el centro de su agenda, no se ve una voluntad política efectiva para abordar los problemas de fondo. Nosotros desde Pivotes hemos insistido en la importancia de considerar la educación como un servicio esencial y de implementar políticas que realmente impacten en la calidad educativa. Y la deuda histórica de los profesores no es solamente una cuestión de justicia salarial, pero refleja también la falta de compromiso con el fortalecimiento de la educación pública, porque al final estamos hablando del gobierno que llegó al poder con la consigna de priorizar la educación y ha mostrado una desconexión que es preocupante entre sus promesas y sus acciones. Entonces yo creo que la ausencia de la agenda educativa, de una agenda educativa que sea clara, que tenga medidas concretas para mejorar la situación actual, es una muestra de falta de voluntad política para generar un cambio que sea real. Recordemos lo que fue el Colegio de Profesores también durante la pandemia, cuando después de todas las pérdidas de los aprendizajes, porque recordemos que se tuvo que levantar de manera inédita todo un operativo a nivel nacional para llegar con la educación a distancia a todos los rincones del país. En los sectores rurales, el Ministerio de Educación, me acuerdo que utilizaba hasta las radios locales para poder avanzar con materia. ¿Y cuál era el llamado al Colegio de Profesores? Irse a paro. Entonces, solo en el contexto de pandemia, los estudiantes perdieron 259 días de clases presenciales. ¿Y cuál era el llamado? Irse a paro. En el 2019... motivados también por esto de la deuda histórica y todo el tema de la doble evaluación docente, el Colegio de Profesores tuvo 51 días en paro. Si nosotros sumamos, acá tengo los datos, desde el 2010 el Colegio de Profesores acumula al menos 157 días de paralizaciones a nivel nacional, y todo esto en prejuicio de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces yo creo que es fundamental recuperar las prioridades en la educación chilena, asegurando que se implementen políticas basadas en evidencia, que obviamente benefician a los profesores, pero también a los estudiantes. La educación hoy día no debe estar en la deuda histórica, no debe estar en el CAE. La educación hoy día, yo insisto, que debe ser considerada como un servicio esencial, y eso requiere no solamente de promesas, sino que de acciones concretas y un compromiso al final genuino, no solamente del gobierno, sino que de toda la clase política, con la mejora del sistema educativo. Macarena, ¿se posterga ese tipo de discusiones entonces? ¿Se las encapsula también? Porque eso va a estar presente. Se ha postergado desde el primer día de gobierno. O sea, el año pasado no tuvimos agenda educativa. La única agenda, nosotros desde Pivotes estuvimos impulsando que se abrieran desde el Senado a discutir sobre la flexibilización de la ley CEP. Y hoy día, una vez que se reactivó, que de hecho hubo compromiso del gobierno y todo, hoy día el gobierno sigue muerto en el Congreso. Cuando empezamos el inicio del año escolar, todos los problemas de infraestructura que tuvimos, todo el tema de los servicios locales, el año pasado la Defensoría de la Niñez había alertado a las autoridades de los problemas que se venían para este año, y no hay agenda educativa. Y hoy día, ¿cuál fue la discusión del primer semestre? El CAE. ¿Y cuál va a ser la discusión del segundo semestre? La deuda histórica. Entonces, al final, ¿dónde quedan los estudiantes relegados? José, hay varios temas que deja sobre la mesa Macarena, particularmente que tiene que ver con la agenda educativa, las urgencias que surgen en el cotidiano, y que, a propósito de lo que nos decía recién, la respuesta a esta agenda para el gobierno sería el tema del CAE, por otro lado lo que en este segundo semestre sea lo vinculado a la deuda histórica. ¿Cómo ves también esas apreciaciones que se hacen? A mí me parece que el gobierno y por tanto su ministro de Educación se está haciendo cargo de los diferentes temas. Ahora uno no puede confundir ciertos temas que son necesarios para el funcionamiento y cómo funciona la educación. Sin duda, la educación hoy día es un servicio esencial y es un bien de primera necesidad, y no solo un bien, es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes, ¿no?
el Estado tiene que proveer las mejores condiciones, pero también debe proveer las mejores condiciones de infraestructura, de una educación de calidad. Si no tenemos unas condiciones de infraestructura, por lo tanto no tenemos buenas condiciones para que los profesores trabajen, para que los niños estudien. Hacerse cargo de una deuda que el Estado chileno tiene con el profesorado de hace mucho tiempo no implica que el gobierno no esté tomando las decisiones adecuadas para sacar los diferentes proyectos educativos adelante. Está la discusión sobre los servicios locales, ¿no? Y los servicios locales tenemos que también pensar y mejorar sus condiciones. El problema en Atacama también tiene que ver con problemas de gestión de cada servicio local que se han ido avanzando. Por lo tanto, decir que el gobierno solo está preocupado del CAE y de la deuda histórica me parece que es un error. Ahora, no obstante, tanto el CAE como la deuda histórica son problemas, pero que no impiden avanzar en la agenda de educación en su profundidad. En esa agenda, además, José, ¿cuánto también está influyendo el tema de la fragmentación dentro del Parlamento, que de repente también en diferentes áreas se hace presente? ¿Es un factor a tomar en cuenta también? Bueno, y es un factor, pero además es un factor que cruza todas las áreas políticas, ¿no? La fragmentación y la cantidad de partidos, de bancadas y por lo tanto de parlamentarios con los que el gobierno, este u otro, ¿no? Tiene que hablar para sacar adelante cualquier tipo de proyecto de ley, hace más difícil aún el proceso legislativo y por lo tanto más difícil aún avanzar. Macarena, centrándonos también en las agendas, en los temas que ya nos dabas cuenta tú, más allá de CAE, más allá de deuda histórica, sería importante sacar adelante. ¿Cómo ves también la disposición que se tiene a nivel político? Yo traía a colación el tema de la fragmentación que en diferentes proyectos ha traído ciertas dificultades. ¿Te da la impresión de que hay posibilidades de sacar adelante también ese tipo de propuestas independiente de lo que ya se está discutiendo? Yo creo que en el tema de educación la discusión es tan ideológica que es muy difícil avanzar. Yo no creo que la educación hoy día sea considerada un bien esencial si en el fondo están cancelando las clases ante paros de profesores, ante los preparativos para las elecciones o cuando hay lluvia. Es evidente que cuando hay lluvias hay que mejorar la infraestructura. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la gestión de esos recursos? ¿En qué se están gastando? ¿Faltan recursos? Porque si faltan recursos, ¿por qué entonces no se flexibiliza la ley de subvención escolar preferencial para que los establecimientos puedan gastar los recursos de manera más autónoma y en el fondo cuenten también con los recursos a corto plazo? Y, por ejemplo, se levanten módulos para dar continuidad en las clases. Recordemos lo que pasaba en el norte, que no había espacio por la cantidad de niños migrantes que habían llegado. Entonces, porque si hubiesen tenido, por ejemplo, la ley SEP flexible, habrían podido, por ejemplo, levantar módulos para crear nuevas salas de clase. Lo mismo en el caso de la infraestructura. O sea, si se están lloviendo las salas de clase y no están pensando en que se están gastando bien los montos de infraestructura, si no están dando abasto, entonces, ¿por qué no se extraen recursos, por ejemplo, de la ley SEP que no se están gastando? Hoy día los montos que se acumulan son millonarios, entonces a mí me parece que hay prioridades que en el fondo nos pueden permitir mejorar la calidad de los aprendizajes y obviamente también en el fondo la dignidad de los centros educativos y obviamente de las comunidades educativas, pero en el fondo todos estos proyectos que se han estado llevando a cabo desde la reforma del sistema educacional, con todo lo que ha pasado por los servicios locales y cómo se ha avanzado en la gestión y en la implementación de estos proyectos, han mostrado bastantes inconsistencias que afectan al final la calidad y la equidad de todo el sistema educativo chileno. Entonces, por ejemplo, en el tema... ¿cómo se llama? Bueno, lo que estaba diciendo anteriormente, que muchas escuelas en el país están operando en condiciones que son inadecuadas, que afectan obviamente el proceso educativo, el proceso de enseñanza, pero tampoco se está avanzando desde el Congreso en proyectos que puedan permitir eso. Y el tema de la implementación de los servicios locales yo creo que requiere obviamente de reconsiderar, por ejemplo, que se corrijan todos los errores de la antigua reforma impulsada por Michelle Bachelet y que en el fondo abramos la discusión también para, obviamente, no solamente que se hable de la ejecución de los gastos, sino que también de cómo se está enfrentando el sistema educativo y cómo se está considerando y valorando, en el fondo, la educación pública.
Ujú. Ahí, José, nos encontramos además con temáticas, ya que ahí daba ejemplos Macarena de lo que está pasando en el Parlamento, de temáticas donde incluso en el fragor de la campaña municipal ha estado presente. Lo de los servicios locales de educación pública, recordemos hace algunos días atrás teníamos algunos de los postulantes a la alcaldía en los sectores donde se va a instalar en el futuro el servicio local Manquehue, que están pidiendo no solamente que se postergue, o sea, de hecho se va a postergar, se esperaba para el próximo año, se va a postergar para 2027, pero están en la línea de que eso efectivamente no se materialice. Ahí nos encontramos también con posiciones que se están tomando más allá del Parlamento. Sí, pero recordemos para poner en contexto esa discusión, volver a la municipalización creo que es un retroceso, ¿no? Y por lo tanto podremos mejorar toda la implementación de los servicios locales, implementación que tuvo a cargo además el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y que tiene mejoras también, podremos mejorar todo eso, pero no podemos volver a la municipalización, ¿no? Hay un mínimo, ¿no? Y ese mínimo es avanzar a los servicios locales, perfeccionemos su gestión, avancemos en recursos. Y ojo, ahí tiene un punto, Macarena, efectivamente, se necesitan recursos nuevos para la educación. ¿Y cómo vamos a avanzar en recursos nuevos si constantemente la oposición, Chile Vamos y la derecha, se opone a tener una reforma tributaria que permite inyectarle más recursos? Porque dice, bueno, flexibilicemos el SEP, pero hay que contarle a quienes nos escuchan que la subvención escolar preferencial se puede gastar de acuerdo al programa de mejoramiento educativo que tiene cada establecimiento. Por lo tanto, tiene que ver con las acciones que la propia comunidad educativa determina. Si hay una subejecución presupuestaria, tiene que ver entonces con que tenemos que apuntar a mejorar la gestión de los directores para gastarse los recursos en lo que la comunidad educativa, a través de su PME, determinó para poder aplicar la subvención escolar preferencial. Yo estoy de acuerdo en que tienen que haber más recursos en términos de mejorar la infraestructura, mejorar la calidad de las condiciones en las cuales nuestros niños asisten a clases. Hoy día, un niño, una niña o un adolescente que cambia de colegio entre octavo y primero medio, son más de 50.000 los niños que dejan de estudiar. Faltan 600.000 cupos, ¿no? Y nosotros estamos preocupados por situaciones de quién tiene el cupo, quién no. Ojalá todos los niños, sin discriminar raza, color ni nacionalidad, puedan y tienen el derecho a estudiar. Yo quisiera tener un sistema de educación de calidad en que piense en todos los niños, en todos los cupos que todavía faltan, y en que vaya a buscar a esos más de 50.000 niños que se quedan fuera del sistema cuando pasan de un colegio a otro. En ese contexto, antes también de darle la palabra a Macarena, José, ¿hay espacio también entonces en lo presupuestario para dar espacio para conversar en torno a temas de deuda histórica, en tema de CAE, que yo creo que también es la principal discusión que surge desde la oposición, en cuanto a qué es lo que privilegiamos a la hora de pensar en la agenda? Por eso es que yo creo que hay que ver el proyecto y la magnitud de lo que esto se trata. Cuando hablamos de CAE, lo que el gobierno está planteando es un nuevo sistema de financiamiento de la educación. No es la condonación del CAE, sí. Es cómo generamos un nuevo sistema de financiamiento. Ahora, veamos cuál es el proyecto. Exacto. Esperemos tener el proyecto presentado para saber cuál es su magnitud y de qué se trata. Quizás tengamos más sorpresa y resulta que tenemos los recursos y no son tanto como uno puede suponer. Macarena. Sí, yo no creo que haya que volver a retomando a lo que había dicho antes. Lo de los servicios locales. Sí, yo no creo que haya que volver a la municipalización en ningún caso. De hecho, recordemos todos los problemas que hubo con la ejecución de los gastos. Sin ir más lejos, hace poco un concejal de Independencia acusó al municipio de supuesta, presunta malversación de fondos por parte de la directora de Educación Municipal, porque en el fondo se estaban sacando gastos que eran destinados a mejorar la educación pública, para mejorar las liquidaciones de sueldo. Entonces, en ese sentido, yo creo que también sería un error volver a la municipalización. Pero claramente, el sistema actual no está funcionando. Entonces, quizás hay que buscar un término medio. Por ejemplo, semi-privatizando el sistema. ¿Ya? No quiero decir privatizar la educación pública, pero sí en el fondo, obviamente hay que buscar un término medio que permita mejorar la ejecución. Por ejemplo, como estaba funcionando con los colegios subvencionados, que al final tenían mejores rendimientos, tenían mejor ejecución de gastos. Entonces, al final,
es una discusión que hay que adoptar y que en el fondo tenemos que dejar discutir en el fondo con la ideología dejándola a un lado, porque si no vamos a estar siempre en el mismo loop y esto no va a tener ningún avance. En todo caso, más allá de tratar de dejar fuera la ideología, igual hay cierta carga que se encuentra en unas propuestas de estas características. José, te escucho. A mí me parece que el fortalecimiento tiene que ver con, por supuesto, mejorar las condiciones de administración y de gestión. Y eso pasa por tener servicios locales empoderados, pasa por capacitar de buena manera en la ejecución, en la administración a los directores, pasa por otorgarle los recursos que corresponden en los tiempos que corresponden. Si uno dice, mira, ¿cómo yo puedo gestionar en el mundo privado rápidamente? Si yo soy el gerente de una empresa, digo, listo, contrato y lo hago. En el servicio público, entre que yo tomo la decisión de contratar una empresa para que me mejore el colegio, pasaron 4 o 5 meses, ¿no? ¿Y por qué tiene diferentes procesos? Porque se trata de la plata de todos y no se trata de la plata de un privado. Por lo tanto, gestionar la administración es muy distinto desde el servicio público a una empresa privada o a una corporación privada sin fines de lucro que da la educación. Y creo que ahí uno tiene que colocar, entendiendo que no hay igualdad de condiciones en esa competencia. Ahora, suponer que todos los colegios y la educación pública en general es peor que la educación subvencionada, me parece que tampoco es certero, ¿no? Y por lo tanto creo que uno tiene que fortalecer la educación pública, tiene que aumentar, tiene que apoyarla, aumentar la cantidad de horas que se da, porque finalmente lo que requerimos es que la educación como derecho humano tiene que tener el acceso de todos los sectores. Son colegios públicos los que llegan en las localidades apartadas, son profesores públicos los que llegan en localidades apartadas porque finalmente entienden lo esencial de que es tener educación. Macarena, para ir cerrando también el tema, te dejo ahí tiempo para cerrar ideas, también darle una vuelta a lo que también le establecía José respecto a la idea que de una u otra forma dejabas entrever, donde independiente de tratar de dejar de lado la carga que tiene el concepto de privatizar o semi-privatizar, es importante también ir definiendo ese tipo de temáticas, particularmente por las implicancias que tienen ciertos términos dentro de la discusión pública y que obviamente desde el punto de vista gremial, desde el punto de vista de movimiento social, puede también generar un poquito de escosor, por decirlo de forma también, de alguna manera. Sí, yo creo que bueno, es que, a ver, claro, para poder mejorar la educación pública hay que tomar distintas cosas. Por ejemplo, en el tema de la ejecución de los gastos, yo sí creo que hay que fortalecer un sistema que sea más mixto, en el fondo donde haya más facilidad para abrir colegios subvencionados, con administración delegada u otros formatos, pero que en el fondo den libertad a los padres para dónde poner obviamente a sus hijos, pero que también ayuden obviamente a los encargados a tener un mejor gasto y una mejor ejecución de los recursos. Pero por otro lado, también nosotros tenemos sistemas que han funcionado bien, como por ejemplo son los liceos bicentenarios. Los liceos bicentenarios en 10 años lograron superar en todas las regiones a los liceos de excelencia, a varios, ¿cómo se llama?, colegios privados, obviamente la educación pública y subvencionada. Entonces, si nosotros ya tenemos un sistema que funciona, que en el fondo se rige por 8 parámetros de autonomía, de mejora en el fondo, porque ni siquiera se les inyecta mayor cantidad de recursos. Cuando un colegio se postula para tener el sello bicentenario, se le da una vez la plata y después al final, en el fondo lo que ellos cambian es la forma en que gestionan los aprendizajes, en que gestionan los recursos obviamente y cómo también en el fondo abordan a los estudiantes para que en el fondo la comunidad educativa en su conjunto avance hacia una mejor calidad de la educación. Entonces al final si tenemos un sistema que está funcionando, ¿por qué hoy día no se está llevando a cabo? Porque cada vez que hay un gobierno que es de izquierda o de centro izquierda, los liceos bicentenarios se frenan. ¿Por qué? Porque es una política que viene gestada de la derecha. Entonces si nosotros seguimos mezclando la ideología, nosotros nunca vamos a tener una educación de calidad. Yo creo que ese es el primer llamado. O sea, nosotros, por ejemplo, si nosotros nos metemos a la página del Ministerio de Educación, hoy día todas esas pruebas que se le hacían a los profesores, cada 3 meses para poder ir viendo si estaban mejorando o no ¿cómo se llama?, los aprendizajes, están publicados. Entonces ya ni siquiera hay una voluntad de poder prepararse para esto, porque publicaron todo. Entonces al final, ¿qué es lo que están haciendo? Matar un sistema que estaba funcionando bien. Entonces yo creo que aquí el llamado a toda la clase política es que pongamos a los niños primeros en la fila, que nos preocupemos de mejorar la educación y no que estemos utilizando la educación
como un trampolín para alcanzar algún cargo público y obviamente para poder generar en el fondo fricción en épocas de elecciones. José, te dejo también tiempo para cerrar ideas y cerrar también el panel. No, a mí me parece fundamental que podamos avanzar siempre en mejorar la educación pública, en mejorar la educación en general. Para eso siempre se requiere de grandes acuerdos entre la oposición y el gobierno. Siempre recordar, digo, todos somos oposición en algún minuto y lo hemos sido hoy día en democracia, por lo tanto, entender que llegar a acuerdos para fortalecer la república y la educación pública es la principal manera de fortalecer la república y de fortalecer los colegios, creo que es fundamental. De ahí en mejorar en gestión, en más recursos, y para tener más recursos para invertir en educación se requiere una reforma tributaria y ojalá podamos sacar todo eso en materia adelante. No me queda más que agradecerles a quienes nos han acompañado esta mañana. José Toro Kemp, Macarena Cox, muchas gracias por estar con nosotros y nos estamos reencontrando a futuro en nuevos paneles. Un abrazo a ambos. Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo, Macarena. Chao, chao.